Bien, estimados, muy buenos días. Vamos a comenzar entonces la clase de hoy. Ya está grabando la clase. Les comento que como yo quedo con un registro de cuántos se han conectado a la clase, eso va a operar como asistencia. Eso yo lo voy a traspasar después a la aplicación de la asistencia para que esté vigente, digamos, quienes vinieron a clase, asistieron a la clase online. Ya, eso para que lo tengan ahí presente. Oye, ¿alguno de ustedes está en la asignatura de fundaciones Yo sí, por casualidad? ¿Hay alguno de ustedes que esté en la clase en la asignatura de fundación? Sí, ¿Sergio? sí, ¿Camila? Ya. Oye, ustedes tienen certamen el viernes también, ¿no es cierto? sí. Ya, porque alguien alegó a la escuela, presentó un reclamo de que por qué habían dos certámenes el mismo día. Entonces, vamos a tener que cambiar el día de certamen, porque me dijeron que no podían hacer dos certámenes el mismo día, aunque hubieran diferencias de hora, porque así lo habían acordado ustedes, digamos, con la dirección de escuela. Así que vamos a tener que ver una fecha, vamos a tener que coordinar de nuevo una fecha, eh, para que lo tengan en consideración, ¿ya? Así que vamos a tener que ver cómo lo hacemos. Vamos a esperar en todo caso casi al final de la clase más bien para ver, para poder coordinarnos. Bien, entonces, lo último que estuvimos viendo, ¿a quién me acuerda de lo último que estuvimos viendo? A ver quién se acuerda. ¿Quién se acuerda que estuvimos viendo? ¿Alguien recuerda? ¿O nadie recuerda? ¿No? ¿Nadie recuerda? Yo no estuve, profe, así que ni idea. Ah, ya. Ya. Ya, hagamos un repaso rápido para acordarnos, esto simplemente rápido, ¿ya? Para recordarnos en qué íbamos y así seguimos con la misma dinámica. Ya, voy a compartir pantalla entonces. Vamos a compartir pantalla. Bien, empezamos a ver entonces lo que eran los criterios de beneficio-costo. ¿Ya? Lo que tenemos ahí lo voy a poner en presentación. Ya, ahí. Entonces, lo que habíamos estado viendo es que el dinero tiene un valor distinto en el tiempo, o sea, tiene un valor intertemporal. Lo que significa que no es lo mismo, como dice ahí la transparencia, recibir plata hoy día en términos nominales que recibirlo en el futuro. ¿Ya? Eso básicamente porque eh, el valor, ¿no es cierto?, nominal del dinero cambia. O sea, perdón, se mantiene constante, el valor real cambia. ¿Ya? No es lo mismo recibir un billete, como decía, un billete de 10.000 pesos hoy día, que recibir ese billete de 10.000 pesos el próximo año. Esto es debido a que el valor, ¿no es cierto?, del dinero pierde su poder adquisitivo producto de lo que se conoce como la inflación. En la inflación, decíamos que cuando se produce inflación, cuando hay un exceso o hay mucho dinero circulante en el mercado. ¿Ya? Ahí tenemos inflación, ¿sí?
Y el segundo elemento que también hace que que el valor tenga un valor en el tiempo diferente es el costo de oportunidad de los fondos. ¿Eso qué significa? Que hoy día puedo tener, ¿no es cierto?, un dinero en el cual puedo decidir, por ejemplo, meterlo al banco o bien decidir meterlo en un proyecto. Entonces, eso se conoce como costo de oportunidad de los fondos. ¿Ya? Eso significa que hay una transferencia de riqueza en el tiempo, como aparece en este gráfico, en la cual yo tengo ahí un valor presente. Ese valor presente, si yo lo llevo, yo lo puedo llevar al futuro a través de una cierta tasa de interés, que también se conoce como retorno de la inversión. ¿Ya? Lo que está ahí como valor futuro. Y eso lo puedo hacer, ¿no es cierto?, a través de proyectos de inversión, y eso lo comparo o lo contrasto versus los mercados de capitales. Mercado de capitales, estamos hablando de lo que son las cuentas de ahorro, las acciones, fondos mutuos, depósito a plazo, en general todo lo que tiene que ver con el mercado del dinero. ¿Ya? Entonces, si yo voy a hacer un proyecto, mi alternativa es colocar el dinero en en un fondo mutuo, por ejemplo, que me está dando de manera más o menos segura un 4% anual, ¿ya? Y yo me meto en el proyecto, yo qué es lo que espero que a lo menos me dé el proyecto, el 4% anual, porque si no, no me meto en el proyecto, sino que dejo la plata en fondo mutuo, ¿ya? O a un depósito a plazo. Entonces, eso es lo que se conoce como el costo de oportunidad de los fondos y que se determina a través de la tasa de interés. Lo otro que veíamos entonces en función de eso son los indicadores de rentabilidad, ¿ya? O que también lo vamos a conocer como los criterios de decisión. El primero que veíamos era el valor actual neto, ¿ya? Este es como el valor central, es como el indicador central de todo lo que es la formulación de proyectos, ¿ya? El valor actual neto, que también se conoce como valor presente neto, ¿ya? Es el valor, como dice ahí, corresponde al valor medido en dinero de hoy, de todos los ingresos presentes y futuros restado de los egresos presentes y futuros, ¿ya? Se calculan de esa manera, ¿ya? Si, a ver, voy a ver si puedo hacer aquí, a ver si puedo usar la pizarra de, ah, 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 de esta cosa. Vamos a ver si acá sí me funciona la pizarra. De ahí la pizarra. Entonces, lo que me está diciendo a mí, en buenas cuentas, que eh, yo tengo un flujo de caja, un flujo de dinero en el tiempo. Pensemos que esto es una línea de tiempo. Entonces, hoy día yo voy a tener un cierto nivel de inversión, ¿ya? Contra flujos futuros. ¿Ya? Entonces, el flujo uno, flujo 2, flujo 3. Esto queda como dibujo cabro chico, ¿no? Entonces, lo que estoy diciendo, bajo la luz, es que yo en el BAN lo que voy a hacer es comparar todo lo que me entregan estos fondos, estos flujos de caja, lo voy a contrastar contra la inversión que estoy incurriendo, ¿ya? Contra esta inversión que estoy incurriendo. Entonces, descuento, ¿cómo lo descuento? Lo veíamos en la clase, ¿no es cierto? Lo descuento a través de la tasa, R%. ¿Ya? Eso significa que lo que yo voy a hacer para llevar un flujo al presente va a ser ese flujo dividido por 1 más R, ¿no es cierto? Y el segundo flujo va a ser este flujo 1, y el segundo flujo va a ser el 1 más R al cuadrado. Por lo tanto, la suma de esto yo voy a contratar contra esta valor. No puedo sumarlos directamente porque, como ya decíamos al principio, el dinero tiene un valor intertemporal. Entonces, para eso tengo que descontar los flujos a través de su costo de oportunidad. ¿Ya?
Eso es lo que quería demostrarles con eso. Entonces, si nos fijamos en esta fórmula, y donde el flujo, ya, el flujo sub de un año cualquiera, el flujo sub cota, va a ser los ingresos de ese año o de ese periodo menos los costos de ese periodo. ¿Ya? Eso entonces es lo que estoy yo demostrando ahí con la fórmula que acabamos de ver ahí. ¿Ya? Con esa fórmula que está ahí. Entonces aquí tenemos los ingresos descontados versus los costos descontados. ¿Qué veíamos después? Que la interpretación de esto es, si el VAN es mayor que cero, entonces el proyecto es rentable, ¿ya? O lo que significa que los ingresos futuros superan a los egresos del proyecto. Entro aquí, Alejandro. Vamos a ver. Eh, ¿Ya? Si el VAN es cero, significa que da lo mismo hacer el proyecto, somos indiferentes al proyecto, y VAN menor que cero significa que el proyecto no es rentable. Aquí hay que tener cuidado con lo siguiente, ya que lo que nos está diciendo el proyecto, que está, cuando el VAN es mayor que cero, es qué tan más rentable el proyecto o cuánto es lo que más gano respecto de mi alternativa. Y mi alternativa en este caso, por ejemplo, podría haber sido colocar el dinero en el banco. Si el VAN es igual a cero, que me da lo mismo, meto la plata en el banco o mi alternativa o hago el proyecto. Pero si el VAN es menor que cero, significa que lo que me conviene más meter la plata en el banco que en el proyecto. ¿Por qué? Porque gano menos, ¿ya? Cuidado, porque aquí esto no significa que un VAN negativo implique perder plata. ¿Ya? No, eso no es así. Lo único que te dice es que ganas menos que en tu mejor alternativa. Entonces, estamos comparando el proyecto contra meter la plata en el proyecto, meter la plata en el banco. Un VAN negativo me está diciendo, sabe que usted en el proyecto gana menos que con el banco. Por lo tanto, métale la plata en el banco y no se meta en el proyecto. ¿Ya? Eso es lo que nos dice a nosotros el criterio del VAN positivo negativo. ¿Alguna duda con respecto al VAN? ¿Dudas, consultas, opiniones? ¿No? Nada, nada, nada. No, profe, no. Bien, entonces, el segundo indicador que veíamos, que es complementario al anterior, es la tasa interna de retorno. ¿Ya? La tasa interna de retorno lo que nos dice, ¿no es cierto?, es, a ver, me parece que me salté una, sí, me había pasado, bueno, ¿no es cierto? Es aquella tasa de interés que hace que el proyecto, que el VAN sea cero. ¿Dónde está la importancia de esto? ¿Cuál es la clave de esto? Mira, déjame ver nuevamente la pizarra. Teníamos la pizarra, ¿no es cierto? Uno siempre lo hace en la pizarra y voy cargando la pizarra, vamos a pizarra clásica. Ya, teníamos esto dibujado, ¿no es cierto? Ya. Fíjense que lo que estoy haciendo, ya lo que estaba haciendo yo hasta ahora, era decir, esto que está acá es el valor del VAN, ¿ya? Es la sumatoria de esto que está aquí, ¿no es cierto? Sería este VAN, esta sumatoria. Lo que estoy diciendo, mire, tengo dos alternativas frente a mi dinero. Alternativa uno, meto la pata al banco o meto la pata en el proyecto, ¿ya? El banco me da una tasa R por ciento de interés. Entonces yo al proyecto le exijo a lo menos el R por ciento. Por eso es que lo uso aquí, en la fórmula del VAN. Pero si el VAN es cero, ¿ya? Lo que me estaba diciendo el criterio es que da lo mismo meter la pata al banco que en el proyecto, ¿ya? Entonces, ¿qué significa? Que ese R es el mismo R del banco. En otras palabras, es la rentabilidad del proyecto. La rentabilidad del proyecto es igual a la rentabilidad del banco. Entonces, un TIR es igual a un TIR, que significa que es la rentabilidad propia del proyecto.
Entonces, cada vez que yo obtenga un van igual a cero, lo que voy a saber es cuánto es la rentabilidad del proyecto. Por lo tanto, si yo quiero saber para una cierta tasa de, ¿no es cierto?, para un cierto flujo, en que el van obviamente va a ser distinto de cero, mayor que cero, ¿ya? Lo que yo voy a decir, bueno, entonces, ¿cuánto es la rentabilidad del proyecto? ¿Ya? Entonces, en ese caso, yo voy a hacer la ecuación cero igual menos la inversión más, ¿no es cierto?, la sumatoria de los flujos partido por uno más, pero este R es el R que hace cero. Y por definición ahora estamos diciendo que ese R le vamos a llamar TIR. ¿Ya? Esto elevado a J, 1 a N. ¿Ya? Entonces, cuando esto es cero, esta tasa de descuento, el TIR va a ser esta tasa de descuento, este valor. ¿Ya? Eso es lo que estoy señalando, es lo que se está señalando, ¿no es cierto?, en la fórmula que estábamos viendo recién aquí en la presentación. ¿Ya? Recordando siempre que el flujo es ingreso menos costo. ¿Cuál es la interpretación que hacemos de la TIR? ¿Ya? Bueno, aquí está descrito, lo veíamos también, la TIR es cuando, si yo tengo una función en términos de van, ¿ya? Que es lo que está aquí, en términos del van que está aquí, ¿ya? Del proyecto, cuando yo puedo analizar mi proyecto para diferentes tasas de descuento. Ya, bueno, para justo una tasa de descuento que hace que, ¿no es cierto?, el flujo, perdón, va a haber, ¿no es cierto?, un cierto van donde se va a hacer cero para una tasa de descuento que es lo que vamos a conocer como TIR. Ya que está la fórmula de nuevo de que está ahí. Entonces, el criterio es que si la TIR es mayor al costo de oportunidad, significa que el proyecto es atractivo. O sea, me meto en el proyecto. Si el TIR es igual al costo de oportunidad, o sea, igual al R, estaba descontando, entonces el proyecto es indiferente. Y si la TIR es menor que el costo de oportunidad del capital, significa que el proyecto no es rentable. O en otras palabras, que es mejor la rentabilidad de mi alternativa que la rentabilidad del proyecto. En este sentido, hay que tener en consideración lo siguiente. Solamente el van nos permite comparar entre proyectos. O sea, yo quiero saber qué proyecto es mejor, calculo el van. El que me dé mayor van, ese es el que me conviene. La TIR no me permite comparar entre proyectos, solamente compara contra su costo de oportunidad. ¿Por qué? Porque como tenemos aquí en este gráfico, ya, dada la estructura de la función, yo puedo tener dos proyectos, en la cual para un proyecto A, por ejemplo, y un proyecto B. Si ese proyecto lo evalúo a diferentes tasas de descuento, ya, yo puedo observar que el van va a ser el que está aquí dado, se va a retroceder. Va a ser, ¿no es cierto?, el que retrocede acá, va a ser el que está, perdón, va a ser el que está aquí arriba. Y el proyecto B voy a tener, ¿no es cierto?, que su van está acá. Entonces, pero si yo calculo las TIR, acordándonos que la TIR es cuando la tasa de cuánto es cero, hace que el van sea cero, perdón, hace que el van sea cero. Entonces tengo esta TIR aquí, ¿ya? Que es mayor que la TIR que está acá, que la TIR de la inversión A. Uy, que anda verde, vamos. Ahí, ¿ya? Voy a honrar este mouse. Ahí, bien. Sin embargo, ¿no es cierto? Entonces uno podría decir, mira, en este tramo de descuento, de rentabilidad, me conviene más hacer el proyecto A que el proyecto B. Sin embargo, la TIR de B es mayor que la TIR de A. Si yo eligiera en función de las TIR, estaría tomando una decisión equivocada. Mientras que si yo tomo en este otro punto, va a llegar un momento en el cual efectivamente el van de B va a ser mayor al van que A, de A. ¿Ya? Y efectivamente ahí va a ocurrir que la TIR de B, ¿no es cierto?, nos sirva como criterio de decisión. Pero si ustedes se fijan, hay dos tramos, que está cortado por lo que se conoce como intersección de Fischer, en la cual, en este tramo, el van puede ser mayor, pero la TIR puede ser menor que la del otro proyecto. Y sin embargo, lo que nos interesa ahí en ese tramo es invertir en A.
y solamente aquí de la intersección de Fischer hacia la derecha, ¿ya? Ahí nos convendría efectivamente invertir en B y no en A cuando la TIR de B es mayor que la TIR de A. Entonces, este es un caso puntual donde se produce estas dos igualdades, ¿ya? Entonces, la TIR no se usa para comparar entre proyectos. Ojo, ese es el mensaje. La TIR no se usa para comparar entre proyectos. La TIR solamente sirve para comparar el proyecto con su costo de oportunidad, para saber qué tan rentable es el proyecto respecto a la rentabilidad que me entrega la mejor oportunidad. Solamente para eso. Solamente para eso. ¿Dudas hasta aquí con esto? ¿Consultas, dudas? No. No, no, nada. Ya, después teníamos otra, me parece que aquí habíamos quedado cuando hablábamos de la relación beneficio-costo. Otro criterio de evaluación es la relación beneficio-costo. A diferencia del caso del BAN, en la cual estoy sumando, restando de la inversión los flujos futuros, ¿ya? Y con el BAN, ¿no es cierto? Yo veo si es igual a cero, mayor que cero, menor que cero. En la relación beneficio-costo lo que hago es que tomo los flujos y ahora aplico la expresión que está aquí, que significa tomo todos los ingresos y los divido por todos los egresos, considerando la inversión inicial. ¿Ya? Entonces, de esta división de todos los ingresos menos todo, dividido por todos los egresos, obtengo una relación beneficio-costo. ¿Qué significa esta relación beneficio-costo? ¿Cómo la interpreto? Cuando esta relación es mayor que 1, digo que el proyecto es rentable. Si es igual a 1, el proyecto es incierto. Y si es menor que 1, el proyecto no es rentable. ¿Ya? Es bastante simple su interpretación. ¿Ya? Entonces, cuando uno en realidad tiene que muchas veces señalar a personas que no conocen el tema proyecto, ¿ya? Que no están metidos en el tema, cuál es la rentabilidad del proyecto. Si le hablan del VAN, probablemente no entiendan nada. En cambio, si usted le dice, mira, lo que pasa es que este proyecto, sus beneficios son superiores a los costos, en este caso. ¿Y tanto, no es cierto? En el caso puede ser un proyecto puede ser 1.2, el otro puede ser 1.8. Mira, el 1.8, ¿no es cierto?, es mucho más rentable. La interpretación que se hace es que por cada peso que ingresa, perdón, por cada peso que se gasta, costo, por cada peso que se gasta, costo, ¿cuánto es lo que yo gano? Entonces, un beneficio, una relación beneficio-costo, por ejemplo, igual a 2, significa que por cada peso que yo ingreso, gano 2 pesos. Por cada peso que gasto, gano 2 pesos. O por cada peso que invierto, gano 2 pesos. Ya, esa es la interpretación. La interpretación de este indicador. Como ven, es bastante simple. Ahora, tenemos otro tipo de evaluación, que es la costo-eficiencia, y que es cuando los proyectos es difícil medir los beneficios. Ya, cuando es difícil medir los beneficios, como el caso, por ejemplo, de proyectos donde no está claro cuál es el costo, por ejemplo, de la infraestructura pública. O sea, ¿cuál es el beneficio? Yo puedo saber cuál es el beneficio de un proyecto, por ejemplo, de, de una carretera, ¿no es cierto?, que está concesionada. Porque conozco el costo, lo que me costó en la inversión, y conozco el beneficio porque son los ingresos que obtengo por medio del peaje. Entonces tengo los ingresos, costo del peaje, valor del peaje, y tengo los costos, costo de inversión. Tengo beneficio y costo. Pero ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, en el caso de una calle o una pavimentación en que nadie va a cobrar? Ejemplo, la de Goyao. Nadie, nadie va a cobrar por pasar por la calle ampliada. Nadie va a cobrar por pasar el puente. Entonces, en ese caso, ese proyecto es difícil medir su beneficio, medirlo. ¿Ya? No puedes cobrarlo. Entonces, en ese caso se usan muchas veces las evaluaciones de tipo costo-eficiencia. ¿Ya? Siempre y cuando se diga que el beneficio es el mismo para todas las alternativas. Eso es clave. Por ejemplo, si yo estoy pensando en la construcción, imagínense que ustedes fuesen asesores del Ministerio de Salud y tienen que identificar, ¿no es cierto?, dónde instalar hospitales o dónde construir consultorios.
Entonces, bueno, un criterio de costo-eficiencia, porque nadie le va a cobrar en los consultorios por el uso en sí, aparte de los insumos. Entonces uno dice, mira, a ver, el costo, ¿no es cierto?, de instalarlo en un sector es de 100 millones y el costo de instalarlo en el otro sector son 150 millones. Ya, pero ¿cuál es el beneficio? Uno sabe que el beneficio es el mismo, va a prestar el mismo servicio de salud. ¿Ya? Por lo tanto, ¿dónde beneficia más? Y puede que a lo mejor el de 150 millones o sea, beneficie a 200.000 personas, mientras que el de 100 millones beneficie a 120.000 personas. Entonces ahí la relación costo-eficiencia te dice, ah, no, lo que pasa es que el otro es más caro, sí, ok, pero beneficia a más gente. ¿Ya? Entonces, en ese caso, ya la evaluación costo-eficiencia se mide a través del el indicador de pesos o dinero dividido por la cantidad de beneficiarios. ¿Cómo llegamos a este costo-eficiencia? Normalmente a través de costos en valor presente, que es exactamente lo mismo que hicimos con el VAN, pero ahora solamente con los costos. Los costos iniciales serían el costo sub cero y los costos de operación. ¿Ya? Exactamente el mismo. Ah, hay un detalle, eso es y no es N, por si acaso, está equivocado. Eso es I, por si acaso. Voy a modificar. Eh, yo puedo sacar el costo anual equivalente también, es decir, yo tengo el valor del costo en el valor costo presente, ¿ya? El VAC, lo que veíamos acá recién, es el valor que teníamos recién calculado, pero puede que yo tenga diferentes costos a lo largo del tiempo, ¿ya? Diferentes costos. Entonces, yo, si necesito que todos los costos sean los mismos, uso el costo anual equivalente, que sería, por ejemplo, en el caso de arrendar, ¿ya? Entonces tú dices, mira, tengo dos alternativas hoy en día para una construcción. O compro un camión, ¿ya? O arriendo un camión. El valor del arriendo va a estar dado por lo que te dice la empresa que arrienda. ¿Eh? O sea, no hay el rentacar, ¿no es cierto? Te va a dar el valor del arriendo. Ok, pero tú tienes el valor del camión y el valor del camión tú puedes ser, por ejemplo, 40 millones. Ya. Esos 40 millones, para poder compararlo contra el arriendo, tienes que anualizarlo. O sea, dejarlo en la misma cantidad o en la misma unidad del valor del arriendo. ¿Y cómo se hace? Se hace a través del costo anual equivalente. Después en ejemplos vamos a ver con mayor claridad esto. Entonces, en este caso, yo tengo el valor del camión, 40 millones. Bueno, ¿cuál es mi tasa de descuento de mi proyecto? Y esto me va a dar el costo anual equivalente, que va a ser, por ejemplo, el valor del préstamo. Los criterios de decisión, en el caso del costo anual equivalente, perdón, en el caso del costo de eficiencia, va a ser, ¿no es cierto?, si el costo por beneficiario, perdón, como lo señalábamos recién, ahí. Eh, cuando yo elijo un proyecto, cuando tenga un cierto estándar, ¿ya? Si el costo es menor al estándar, elijo el proyecto. Por ejemplo, si me dice, mira, ¿sabes qué? El costo de atención a usuarios son de 100.000 pesos. Ya, ok, pero con el proyecto el costo me sale 80.000 pesos. Ah, eso es más eficiente que el estándar, entonces ese es el proyecto. O como lo poníamos en el caso anterior, ¿qué pasa con los consultorios? Si yo tengo un consultorio, ¿no es cierto?, que me entrega, voy a gastar 150 millones o 200 millones, voy a atender a 150.000 personas, mientras del otro vale 100 millones, pero atiendo 120.000, elijo el proyecto, ¿no es cierto?, que me entrega es más eficiente. En resumen, ya, el enfoque costo-beneficio, usamos Vanity, ya, y en el costo-eficiencia usamos el valor actual de los costos, el costo equivalente y el costo no, equivalente por usuario. ¿Ya? Entonces, si yo puedo identificar, medir y valorar los costos, uso Vanity. Si puedo medir, identificar, medir y valorar los costos, pero los beneficios, no, a veces pueden medirse y otras veces no, o es muy difícil valorarlo, entonces en ese caso utilizo costo-eficiencia va cada usuario. Ejemplos de aplicaciones, ¿ya? Costo-beneficio, se puede, proyectos potables, telefonía, electrificación, telecentro, riego, edificación, ¿ya? Transporte, mantenimiento, a ciertos programas de gobierno, defensa fluvial, empresa.
Claro, la empresa siempre va a querer, ¿no es cierto?, ganar, obviamente, dinero, ese es el objetivo de la empresa. Por lo tanto, va a esperar siempre tener un VAN mayor que cero. Mientras que en el caso de costo-eficiencia, pensando que siempre el beneficio no cambia, tenemos, como lo señalamos recién, atención primaria de salud, caso del consultorio, proyectos de educación, de deporte, ¿no es cierto?, si es que no estás cobrando por el deporte. Muchas veces proyectos de informática, ya, vigilancia, reemplazo del equipo, justicia, manejo de residuos. ¿Ya? Entonces, hay algunos ejemplos de costo-eficiencia. ¿Dudas hasta aquí? ¿Dudas hasta aquí? ¿Nada? ¿Todo relativamente claro? ¿O están Sí, profe. agotados? Ah, Benjamín, ya. Pero están acostados en su casa durmiendo. Ya. Otro indicador también interesante es el periodo de recuperación de la inversión, ¿ya? O payback o PRI también. Son dos formas en que se les llama. ¿En qué consiste esto? Vamos a pegar. Lo que mide el... Sofía quiere ingresar. Ahí. Lo que mide el payback ya es cuánto tiempo nos toma recuperar el capital invertido. Si yo invertí en un proyecto 10 millones de pesos, quiero saber cuándo recupero esos 10 millones de pesos. ¿Ya? Entonces, lo que hace el PRI es porque te permite reducir la incertidumbre que se genera cuando yo voy a hacer el proyecto. Porque voy a conocer el comportamiento del proyecto en los primeros años de funcionamiento. ¿Ya? Entonces, no es lo mismo, por ejemplo, que yo vaya a invertir 10 millones y esos 10 millones los vaya a recuperar en 15 años a un proyecto, por ejemplo, de 10 millones en que los voy a recuperar la plata en 5 años. ¿Te fijas? Entonces también hay un criterio de decisión cuál me conviene. Lo que debiera esperar un inversionista siempre obviamente recuperar la plata rápido. ¿Ya? Ahora, imagínense por el lado de los VAN. Puede que un proyecto tenga un VAN altísimo, un VAN de 50 millones, ¿ya? Muy alto, a 20 años. Y yo la inversión la recupero en 20 años. Mientras que otro proyecto puede tener un VAN bajo, 10 millones, y lo recupero en 2 años. Entonces, entre esperar 2 años y esperar 20 años, el inversionista puede decir, claro, pero la plata que gano en 20 años es mucho más. Sí, pero en realidad me interesa recuperar la plata rápido. ¿Ya? Entonces ahí puede que el VAN, si efectivamente yo puedo elegir un proyecto por VAN mayor, ¿ya? El hecho de que recupere la inversión antes puede hacerme cambiar de decisión. ¿Cómo se calcula? Tenemos entonces lo que conocemos como flujo de caja, que es lo que está aquí, ¿ya? En la cual voy a tener los ingresos por año, los costos por año, una cierta inversión, que es la que quiero recuperar. Entonces, ¿cuál va a ser el flujo? Va a ser ingreso menos costos, ¿vale? Que está ahí, ingreso menos costos, ¿ya? Entonces, una vez que yo tengo calculado los flujos anuales, lo que hago es trabajar con el flujo acumulado. Entonces, en este caso tenía 400, en el año siguiente son 440. Eso implica que mi flujo acumulado, ¿no es cierto?, va a ser de 400 más 440, 840. Flujo acumulado siguiente, 370 más los 840, 1210, 1210 más los 300, 1510, 1510 más 250, 1760. Ahora, aquí hay dos alternativas. Una, sumo directamente el flujo acumulado, que como fue planteado inicialmente el cálculo, periodo de recuperación de la inversión, sin considerar la tasa de descuento, sin considerarla, ¿ya? Y la otra es que yo lo aplique una tasa de descuento y aquí coloque el flujo acumulado actualizado, ¿ya? Esas son las dos alternativas. ¿De qué depende eso? Mucho del inversionista, ¿ya? De la precisión de cálculo del inversionista. Entonces, en este caso, ¿cómo lo hago? Tengo mi flujo, ¿ya? Entonces, yo digo, mira,
Al primer año recuperé 400.000, al segundo año recuperé 840, al tercer año recuperé 1.210 de los 1.000. Ah, ¿qué significa? ¿No es cierto? Que en el año 3, ¿te fijas? Me falta por recuperar de los 1.000 solamente 160, porque tengo 1.210, ¿ya? Pero, ¿no es cierto? Llevo recuperado 840. ¿Cuánto me falta para los 1.000? 160. Ahora, esos 160 los estoy recuperando aquí, en este tramo, del año 3. Ya, pero ¿en qué momento del año 3? ¿Ya? ¿Qué proporción es la que recupero del flujo de ese año? Entonces, cuando quiero saber cuál es la proporción del flujo que recupero ese año, va a ser el 160, ¿ya? Dividido por el flujo que tengo acá, 370. Y eso me dice que son 0,43, ¿ya? Entonces, lo que yo sé que el proyecto se recupera en 2 años y algo. 1 año, 2 años. En 3 años recupero más, pero yo quiero saber cuánto o cuándo. Entonces, como tengo aquí que el periodo de recuperación va a ser, ¿no es cierto?, el 0,43, uno podría decir directamente que el PRI es 2,43 años, o bien el 0,43 por 12 me va a dar 5,16, que equivale, como estoy multiplicando por 12 son los meses, me va a decir que yo recupero la inversión en 2 años, 5 meses. ¿Ya? Entonces ahí tengo un ejemplo de cómo yo aplico el periodo de recuperación de la inversión. No es complicado para nada, porque lo estoy mirando. Quiero ver ahí cuánto es lo que efectivamente estoy recuperando. Ahora, el PRI es un indicador muy recomendado para personas que en general no conocen sobre evaluación de proyectos, ¿ya? Porque a la gente lo que le interesa, ¿ya?, es cuándo yo voy a recuperar mi plata. No está pensando ni en el BAN, ni en el TIR, ¿no es cierto? No, está pensando en, ya, ok, yo me voy a meter aquí en este negocio. Te voy a aportar 1.000.000 de pesos, ya. No te voy a preguntar, ¿cuál es el BAN de tu proyecto? Te voy a preguntar, ya, ok, pero ¿cuándo yo recupero ese 1.000.000 de pesos? ¿Y cuánto gano más por el 1.000.000 de pesos que te lo paso? ¿Te fijas? Entonces estamos ocupando indicadores de rentabilidad que son indicadores que son mucho más simples. Entonces vamos a utilizar beneficio-costo. Me dice, mira, sabes que este proyecto tiene una relación beneficio-costo de 1,5. ¿Qué significa? Que por cada peso que tú me pases, nosotros vas a ganar 1,5. O sea, vas a duplicar tu inversión, ¿ya? Mientras que, perdón, no, duplicarla, ¿no es cierto? Vas a ganar el 50% de la inversión, ¿ya? Y tu plata la vas a recuperar en, por ejemplo, 1 año y medio. ¿Te conviene? Sí, en realidad, sí me conviene meter el proyecto. Estoy dispuesto a meter. Que si alguien, una persona que no conoce de proyectos, dice, mira, es que el van de este proyecto es 230, ¿y eso qué significa? No te va a poner a explicarle lo que significa. Es mucho más, no te va a poner a explicarle qué significa el BAN. Es mucho más intuitivo, ¿ya? El periodo de recuperación de la inversión y la relación beneficio-costo. ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Nada? ¿Los que están despiertos? No, nada, profe. Ya, perfecto. Benjamín me queda claro que está despierto. Así que a lo mejor va a tener un bonus aparte de Benjamín. Saltar. Eh, Ya. Ahora, en toda evaluación hay que tener en cuenta que los costos sobre los cuales voy yo a trabajar son los costos evitables. ¿Ya? Los costos evitables. ¿Qué significa? Son evitables cuando las decisiones sobre estos costos afectan el resultado futuro. ¿Ya? Y son inevitables cuando son costos que ya pasaron y que no me van a afectar en la decisión. Por ejemplo, yo para hacer un proyecto necesito comprarme un camión. Necesito comprar el camión. Es un costo evitable. ¿Por qué? Porque si yo decido no hacer el proyecto, no me compro el camión. ¿Ya? No me compro el camión, ya no lo voy a hacer. Entonces, ese camión sí efectivamente es un costo evitable. Yo voy a tener que, para mi proyecto, contratar una oficina.
Si no hago el proyecto, esa oficina no la contrato. O sea, es un costo evitable. Pero ¿qué es lo que pasa si yo voy a hacer un proyecto y tengo una oficina, yo tengo la arriendo hace tiempo y voy a seguir arrendándola? O sea, haga el proyecto o no haga el proyecto, ¿ya? Haga el proyecto o no haga el proyecto, yo igual voy a seguir pagando el arriendo. Entonces, eso es un costo, ¿no es cierto?, inevitable porque sigo con el costo asociado. Tengo una secretaria, a la secretaria le voy a seguir pagando, haga el proyecto o no haga el proyecto. ¿Sí? Ahora, obviamente, a lo mejor si hago el proyecto, tengo que pagarle un adicional, un bono, ahí sería un costo evitable. Pero si no le voy a pagar el bono, sería un costo inevitable, porque el costo tengo que asumirlo igual, haga o no haga el proyecto. Entonces, se habla de inevitables históricos cuando ocurrieron en el pasado y no afectan las decisiones del presente, como el caso, por ejemplo, del arriendo de la oficina, que ya era incurrido, ¿no es cierto? Y sepultados si son obligaciones de pago contraídas en el pasado. ¿Ya? Por ejemplo, estoy pagando un crédito, ¿no es cierto? Y haga o no haga el proyecto, igual lo voy a seguir pagando. Eso es un costo sepultado, ¿ya? También estos costos se les conocen como costos hundidos, ¿ya? También eso es un tipo de nombre que lo van a escuchar. Costo hundido. Los costos hundidos o inevitables son irrelevantes en un proyecto, ¿ya? Son costos irrelevantes. No se meten en la evaluación de un proyecto. En otras palabras, si un costo no tiene otra alternativa, no se considera. ¿Ya? ¿Queda claro ese concepto? Ese concepto es súper importante porque además es típico y cuando en el segundo certamen yo les voy a colocar, no sé, y la empresa, ¿no es cierto?, estaba arrendando una oficina por un valor de, qué sé yo, 500.000 pesos mensuales. ¿Ya? Ya, pero si no hace el proyecto, igual va a seguir pagando el arriendo. Entonces, si meten los 500.000 pesos en el análisis, va tan mal. Y ahí perdieron punto. Si no lo colocan y no explican, ¿no es cierto?, que este costo no lo considero porque es un costo hundido, ah, perfecto, ahí viene el punto. Pero si no dicen nada, ¿no es cierto?, o lo colocan, está mal. Entonces, recuerden siempre, ¿ya?, que los costos relevantes son aquellos para los cuales hay alternativas, ¿ya? Y que los proyectos se evalúan a costo de oportunidad. En otras palabras, tengo que preguntarme, ¿qué gano o qué pierdo a futuro con mi decisión? ¿Ya? Eso es lo clave en este tema. ¿Dudas hasta aquí? No, profe. Profe, aparte de los de pagar créditos, ¿qué otro ejemplo podría haber en los costos hundidos? Por ejemplo, uno típico que coloco siempre en los certámenes, para allá aquí va a ser un tips. Los costos de cotizar. Por ejemplo, en mi proyecto voy a comprar maquinaria, ¿ya? Y para comprar esa maquinaria yo quiero ver cómo funciona y necesito probarla o ver, digamos, su forma de operación. Entonces, para eso tengo que pegarme un viaje, no sé, a Brasil, ¿ya? Pensando que voy solamente a ver la maquinaria, no voy a otras cosas, ¿no? ¿Ya? Entonces, el viaje a Brasil con la estadía, ¿no es cierto?, para ver la maquinaria, ver la empresa, me costó 2 millones de pesos. El costo de cotización. Costo de cotización, 2 millones de pesos. Ese costo haga después, tome la decisión de comprar o no la máquina para el proyecto, o haga o no el proyecto, esos 2 millones de pesos ya me los gasté. Nada que hacer, es un costo hundido. No lo puede incorporar dentro del proyecto, el costo de la cotización, porque haga o no haga el proyecto, ya lo gasté. ¿Sí? Ahí tiene un caso, ¿no es cierto?, de costo hundido. ¿Qué otro ejemplo puede haber con eso? Bueno, el típico también, como lo señalábamos recién, cargar, eh, cargar al proyecto cosas que ya están dentro de la empresa o dentro del... Por ejemplo, un típico proyecto de elaborar una multicancha para una junta de vecinos. El terreno. Si el terreno no tiene ninguna alternativa de uso,
O sea, el terreno está ahí, el terreno es de la Junta de Vecinos y la Junta de Vecinos lo tiene ahí, no va a hacer nada con, haga o no haga, ¿no es cierto?, la multicancha, el terreno va a seguir estando ahí, sería un costo hundido, porque está ahí. Distinto que si tú dices, mira, sabes que si el proyecto no lo hacemos, vamos a agarrar el terreno y lo vamos a arrendar para estacionamiento. Entonces ahí ese terreno tiene un costo de oportunidad y se mete en el proyecto. Pero si no vas a hacer nada, ese proyecto no tiene costo de oportunidad y no puedes meterlo en el proyecto, porque es tuyo. O es en este caso la Junta de Vecinos y no vas a hacer nada con él. ¿Ya? Entonces, ahí tienes ejemplos de costos hundidos. No sé si te queda más claro, Benja. Sí, muchas gracias. Ok. Esto va a depender mucho. Por ejemplo, les coloco, ¿no es cierto?, un ejemplo de creo que fue el año pasado, que se los coloqué en un certamen. Es decir, una empresa de ferrocarriles compró hace 5 años una locomotora y unos carros por tantos millones, ¿no es cierto? Y hoy día quiere ampliar el transporte de carga y va a comprar 4 carros más. Entonces, y tiene que evaluar si es conveniente o no es conveniente ampliar el transporte. Entonces, lo que ya compraron, que sería la locomotora, ¿no es cierto?, y los carros anteriores, eso es costo hundido, no se colocan en el proyecto, se colocan solamente los 4 carros nuevos, ¿ya? Y se coloca solamente el incremento, el beneficio que te va a producir colocar los 4 carros nuevos, no el beneficio total de lo que tú ya venías obteniendo antes, porque con o sin proyectos ese beneficio ya lo tienes, ¿ya? Entonces se trabaja con lo que se conoce como proyecto incremental. Cuando tú eliminas, ¿no es cierto?, dejas de lado todos los costos hundidos y los beneficios también, que los obtienes con o sin proyecto. Es un caso que coloqué en un certamen. Podría colocar algo parecido también en el próximo. ¿Sí? ¿Dudas, comentarios, opiniones? ¿Están calentitos en la No, cama? no, profe. Ya, entonces, sí, estamos bien en la hora. Eh, Considerando ya los criterios de decisión, ya tenemos nuestros criterios de decisión definidos. Ya, vamos a ver ahora lo que es el estudio financiero en sí. Entonces, tenemos estudio financiero ahí. Ya, el estudio financiero. El estudio financiero entonces tiene por objetivo, ¿ya? Ordenar y sistematizar la información monetaria que proporcionaron la etapa anterior, los estudios. Si ustedes se acuerdan, dijimos que en el caso del estudio de mercado me entrega a mí los ingresos estimados, porque sé cuánta gente va a comprar las cosas, a qué precio voy a vender, ingresos. Estudio técnico, ambiental y organizacional, además me entregan costos. ¿Ya? ¿Cuáles son los costos en los cuales yo voy a incurrir en mi proyecto? Ok, tengo los ingresos y los costos. Sé que los puedo ver si es rentable o no rentable mi proyecto a través de los criterios de decisión. Pero esto tengo que ordenarlo. ¿Ya? No lo puedo trabajar así en forma desordenada. Entonces, el estudio financiero tiene por objetivo ordenar y sistematizar la información de los estudios anteriores, ¿ya? Y ordenar el ítem de inversión, costo, ingresos que se deducen de los diferentes estudios, como lo señalaba. Y un tema importante del estudio financiero es la definición de la tasa de descuento, ¿ya? O el costo de oportunidad de los fondos. Aquí la vamos a definir, ¿ya? Y con ello nos va a permitir también analizar cuál va a ser la mejor estructura de financiamiento del proyecto. Entonces, el resultado financiero, el resultado, perdón, del estudio financiero va a ser un flujo de caja proyectado, ¿ya? Y la evaluación financiera. Eso es lo que esperamos obtener, ¿ya? Y esto se estructura en general para todos los proyectos, tiene más o menos esta misma estructura, ¿ya? Es una tabla donde está primera columna los ítems y primera fila los años o periodos de evaluación.
¿ya? ¿Hasta qué periodo de evaluación consideramos? Lo vamos a considerar hasta que el periodo que se conoce como horizonte de evaluación. ¿Ya? El N es el horizonte de evaluación. Entonces yo puedo evaluar un proyecto a 5 años, a 8 años, a 10, 12 años, a 20 años. Eso depende del proyecto y del criterio o de lo que quiera el inversionista. ¿Ya? Yo quiero hacer un proyecto, ya, pero ¿cuánto tiempo yo quiero tener? Entonces ahí está el horizonte de evaluación. Lo primero que se coloca siempre en la estructura de flujo de caja es el ingreso o beneficio. Recuerden que hay dos tipos de beneficio: beneficio por mayor cantidad de plata que me ingresa, por mayor cantidad demandada, o beneficio por ahorro. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener un ingreso porque vendo más, un proyecto, ¿no es cierto?, de eh, una inmobiliaria en que vende más departamentos, vende más casas, ese ingreso, pero también puedo tener un ahorro, ¿ya? Yo puedo tener, entonces, mira, si contrato o compro, perdón, camiones versus arriendo camiones. Arrendarlos sale más barato. Entonces, eso es un beneficio por ahorro de costos, ¿ya? Después tenemos los costos directos, y a eso le restamos los costos directos, los costos indirectos, los no desembolsables, y vamos a ver qué es lo que es. Y eso nos da como resultado una utilidad, que llamamos utilidad bruta, porque esa utilidad le restamos los impuestos, ¿ya? Las empresas tienen una tasa de impuestos que pagan, que restarla. Ese impuesto se va, ¿no es cierto?, al bolsillo del Estado. La resta de la utilidad bruta menos el impuesto me da la utilidad neta, ¿ya? Ahora, el gasto, ¿a qué me refiero con los gastos no desembolsables? Los gastos no desembolsables son aquellos que solamente me generan un beneficio tributario, que gracias a ellos voy a pagar menos impuestos. Entonces, como la única finalidad que tienen es restar impuestos, ¿ya? Por algo que le doy un impuesto, no es plata que salga del bolsillo, de la chequera, de la cuenta corriente, no, es plata que se va a colocar solamente aquí para ver cuánto me ahorro. Por lo tanto, como no es plata que salga, después tengo que sumarla, ¿ya? La sumo y después hay otros ítems que son el capital de trabajo, las inversiones, más la recuperación de desechos. Capital de trabajo, lo vamos a ver en detalle, pero tiene que ver con la plata que yo necesito para iniciarme con el proyecto. ¿Ya? Para iniciar el proyecto, por ejemplo, voy a hacer un negocio, pero para poder echar a andar el negocio tengo que haber pagado primero el mes de arriendo, el mes de garantía, tengo que haber comprado lo que voy a vender. Entonces, necesito plata para que el negocio parta, independientemente de lo que gaste en inversión, de la construcción, ¿no es cierto?, del edificio o del local. Entonces, en ese caso se habla de capital de trabajo. La inversión, ¿cuándo hay inversión? Cuando, por ejemplo, tú dices, mira, ¿sabes qué? El caso de la infraestructura, todo lo que digo nosotros en estudio técnico, ¿ya? Ahora, muchas veces esta infraestructura hay que, una vez que termine el proyecto, ya, ¿y qué hago con ella? Por ejemplo, ya usé, ¿no es cierto?, para mi proyecto usé los camiones. ¿Qué hago con los camiones después? ¿Los puedo seguir ocupando o simplemente los puedo vender? O los voy a recuperar, no sé, después para otro proyecto voy a comprar otros camiones, pero estos que están aquí los voy a vender porque ya no me sirven. Entonces ahí estamos hablando de valor de desecho, ¿ya? En lo que yo recupero de la inversión. Y el resultado de eso me da lo que se conoce como flujo de caja. Y proyectado porque lo estoy proyectando hasta un horizonte de evaluación. Ojo, porque esto, Valeria, ojo, porque esto me está diciendo a mí, ya, me está haciendo una proyección. Está haciendo una proyección. ¿Qué significa? Que esto probablemente va a ser así, pero también existe una probabilidad de que esto no resulta así. ¿Quién me asegura ese nivel de probabilidad? La tasa de Juan. ¿Ya? Lo vamos a ver de ahí. ¿Dudas con respecto a cómo se estructura un flujo de caja? ¿No? ¿Todo medianamente claro? ¿Aunque están despiertos? Sí, Sí, profe. profe. Sí, Ya, profe. perfecto. Han despertado algunos más. Ya, ahora que hablamos del efecto tributario. Ya, pero previo, para poder analizar este tema del análisis financiero, no sé cuántos de aquí han estudiado algo de contabilidad. ¿Han visto algo de contabilidad por casualidad? ¿No?
Ya. ¿En qué consiste la ecuación contable? Mira, toda empresa, pensamos que aquí está el dinero, esto es dinero, dinero, ¿ya? Toda empresa tiene activos. Activo es lo que tiene la empresa para funcionar. La maquinaria, la infraestructura, eh, la- el inventario que tiene, ¿no es cierto? Inmuebles. Todo lo que tiene la empresa para funcionar se conocen como activos. Y estos activos se tienen que haber financiado. ¿Cómo? Los financié con plata que me prestaba el banco y también con plata que yo tenía, ¿ya? Que la tenía en el banco a lo mejor también, no sé, en depósito o la tenía por ahí en alguna parte guardada, y eso constituye mi patrimonio. Entonces, la ecuación contable dice siempre que los activos de una empresa es igual a los pasivos más el patrimonio. Ejemplo, ustedes el día de mañana van a comprarse una casa, o un departamento, una vivienda. Esa vivienda, ¿no es cierto? El banco les va a decir, yo les paso el 80% del crédito hipotecario. Ese 80% es un pasivo, porque ustedes se lo están debiendo al banco. Es plata del banco y ustedes le deben al banco. Y el 20% restante es patrimonio, o sea, ustedes plata que tenían ahorrada y que la van a dar de pie por la compra de la vivienda. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de cómo financiaste tu casa la financiaste con un 80% de pasivo y con un 20% de patrimonio. ¿Queda claro el ejemplo en ese ejemplo? ¿Sí? Sí, Sí, profe. Ya, perfecto. Entonces, eso permite que nosotros en nuestro flujo de caja hagamos dos tipos de evaluaciones, ¿ya? Dependiendo de quién está mirando el proyecto, ¿ya? ¿Quién está mirando el proyecto? Entonces, por un lado, puede ser de la perspectiva del inversionista, o sea, yo como dueño del proyecto, yo tengo plata y quiero ver, ¿no es cierto?, si esa plata me va a arrendar, me va a rendir o no con el proyecto. Yo tengo, por ejemplo, en el banco, ¿no es cierto?, en una cuenta de ahorro del Banco del Estado, tengo 5 millones de pesos. Ya, pero para poder hacer mi proyecto, yo necesito pedirle al banco 20 millones. ¿Entendés? Entonces yo voy a hacer mi flujo de caja, lo que se conoce como flujo de caja financiado, porque estoy financiando mi proyecto, lo estoy financiando con un crédito. Tengo plata, pero lo estoy financiando con un crédito, ¿ya? Entonces se habla de la perspectiva del inversionista, de la persona que va a meterse en el proyecto. Y por otro lado, hay un flujo de caja que se conoce como flujo de caja puro, y que es desde la perspectiva de los activos del proyecto. Por ejemplo, yo tengo un proyecto, ¿cierto?, que me está en mi empresa, hago proyectos, y yo de esos proyectos que estoy haciendo normalmente me están dando un 8% anual de rentabilidad, ¿ya? Fíjense cómo los hago eso, los hago con el TIR, por ejemplo. Entonces tengo proyectos que me están dando un 8% de rentabilidad anual. Ah, pero yo voy a usar mi empresa, con la que estoy haciendo estos proyectos, para evaluar un nuevo proyecto. Entonces, ¿qué tasa de descuento uso? Uso la tasa de descuento de los activos que estoy utilizando. ¿Sí? Entonces utilizaré la tasa de descuento de los activos, o sea, el 8% que me rentan en general los proyectos, los otros proyectos de mi empresa. ¿Sí? Entonces, por un lado estoy hablando de la perspectiva del inversionista y por otro lado estoy hablando de la perspectiva de la empresa o de los activos que yo tengo en la empresa. ¿Cuándo podría ser otro tipo? Imagínense que voy a colocar, ¿no es cierto?, me interesa colocarme con un negocio de comida rápida. Ya, pero mira, yo para mi proyecto de comida de negocio, de negocio, ¿no es cierto?, de comida rápida, yo voy a tener que arrendar un local. Voy a tener que comprar, ¿no es cierto?, un local, comprar maquinaria. Pero esa maquinaria yo voy a tener que pedirla por un crédito. Entonces yo voy a contrastar lo que me renta el proyecto versus, ¿no es cierto?, lo que
me renta el negocio, o lo que me renta, ¿no es cierto?, la plata que tengo ahorrada. Ah, pero ¿sabes qué? La otra alternativa, o lo que voy a hacer, ¿no es cierto?, es, tengo un local y ese local, un taller, ¿ya? Ese taller me está rentando, ¿no es cierto?, un 10%. Sé que quiero cambiarme quiero cambiarme a un negocio de comida rápida. Ya, ok. Sí, pero olvídate del financiamiento. Lo que estamos diciendo ahí, lo que tú vas a arriesgar aquí principalmente, ¿no es cierto?, es saber cuál es tu rentabilidad del negocio que ya tienes, tus activos. No vas a pedir un préstamo porque tienes ya tu construcción, tu sede, tu local, o como quieran llamarlo, ¿no es cierto? Eh, entonces, ¿contra qué comparo? Contra cambiar el uso del local. No estoy comparando respecto a los créditos que voy a usar, sino con respecto a al local que tengo y que me está rentando. Entonces ahí estoy hablando del activo del proyecto. No sé si se capta la idea. ¿Se queda claro? Cuando estoy hablando, cuando yo quiero probar un proyecto en función de lo que yo voy a arriesgar al pedir un préstamo, a lo mejor esto es más claro decirlo. Cuando yo voy a evaluar un proyecto respecto a lo que yo voy a arriesgar a pedir un crédito, entonces estoy hablando de la perspectiva del inversionista. Pero si yo voy a evaluar un proyecto respecto de lo que estoy arriesgando con los activos, o sea, con todo lo que tengo, independiente de cómo sea financiado, estoy hablando de un proyecto puro. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Profe, se me fue un poquito la señal. ¿Podría repetir, por favor? Ya, repito. Voy a tratar de repetir más claro a lo mejor. Cuando para un proyecto, yo voy a tener que pedir un crédito. Cuando voy a pedir un crédito, ¿no es cierto? Voy a evaluar el proyecto en función de lo que me cueste ese crédito. O sea, ¿cuánto estoy arriesgando yo de mi propia plata y pido un crédito? Porque podría el proyecto no resultarme, ¿no es cierto? Y me quedo con la deuda. Y tengo que pagarle igual. Al cabo de 5 años el proyecto no funciona, tengo que seguir pagando la deuda. Entonces, cuando yo tengo plata y para mi proyecto tengo que pedir un crédito, estoy arriesgando mi plata, mi propia plata, ¿ya? Entonces estoy hablando de un proyecto financiado y ahí estoy evaluando el proyecto de la perspectiva del inversionista, de lo que yo como persona estoy arriesgando. Cuando hablo de un flujo puro y de la perspectiva de los activos del proyecto, lo que estoy viendo es cuánto me rentan los activos. O sea, yo, por ejemplo, voy a cambiar de rubro, independientemente de cómo esté financiando ese rubro, lo que yo quiero ver es si mi proyecto me renta más que el negocio total alternativo, independientemente si he pedido crédito o no. Independiente de cómo yo lo he financiado. Inclusive lo puedo financiar solamente con plata mía, ¿ya? Pero ¿cuánto me están rentando los activos del proyecto? ¿Sí? Y ahí tengo, ¿no es cierto?, una evaluación pura de proyecto. Ya vamos a ir viendo cómo lo vamos a hacer porque eso cambia en el flujo de caja. No sé si quedó más claro ahí, o más claro o menos enredado. Sí, profe. Sí, profe. Me ¿Sí? quedó más claro. Ya, perfecto. Esto con ejemplos queda más claro en todo caso. A veces es medio complicado entenderlo así de buena a primera. ¿Ya? Entonces, cuando yo hablo de un flujo de caja financiado o un flujo de caja puro, ¿cómo se diferencian entre ellos? Porque se utilizan tasas de descuento distintas. Este va a ser la tasa de descuento del inversionista, lo que arriesga, y esto va a ser la tasa de descuento de los activos, lo que la empresa en sí arriesga. ¿Ya? Entonces, ¿cómo estructuro un flujo de caja? Tenemos el horizonte de evaluación, tenemos mi efecto tributario, ¿no es cierto? Cuando tengo un proyecto financiado, tengo que colocar la cuota del préstamo, lo que estoy pidiendo de préstamo. Recuerden que estoy en una deuda. Y esa deuda yo debo separarla
en amortización e interés. ¿Ya? Al interés se conoce como gasto financiero. A los intereses se le conoce como gasto financiero. ¿Ya? Y se coloca siempre antes de la utilidad bruta, porque el gasto financiero o los intereses se consideran que descuentan impuestos, o sea, se consideran como gastos, se consideran como gastos necesarios para la inversión, para el proyecto. Por lo tanto, yo a eso le descuento los impuestos, me sirve para descontar impuestos, ¿ya? Entonces, como solamente me sirve para descontar impuestos, tengo que separarlo de la cuota. Y al separarlo de la cuota, entonces me queda finalmente la amortización de préstamos que representa parte de la inversión, ¿ya? Y por eso que va después de la utilidad neta, ¿ya? Entonces, lo que tenemos que hacer en un momento determinado es tomar el préstamo, ya vamos a ver cómo lo calculamos, tomar el préstamo y separarlo en intereses y amortización, ¿ya? Así hacemos la estructura de un flujo de caja proyectado. En el flujo de caja puro, estos datos no van. No va el gasto financiero y no va la amortización del préstamo. Esa es la diferencia. Cuidado, porque colocamos a veces preguntas en el certamen. ¿Y cómo cambia el flujo de caja cuando usted pide un crédito para financiar, ¿no es cierto?, la inversión X? ¿Cómo cambia? Lo único que tiene que colocar ahí en ese caso cambia porque estoy colocando, incorporando el gasto financiero antes de impuestos y la amortización después de la utilidad neta. ¿Ya? Y con eso basta. ¿Sí? Yo digo, inclusive hasta digo, no se van a hacer cálculo, fíjense ya. ¿Queda claro? Profe, Sí, Felipe, cuéntame. ¿qué es la amortización de préstamo? La amortización, por ejemplo, cuando tú, mira, espera, déjame, lo tenía, déjame, mira, va a aparecer aquí en una transparencia. Ah, Transparencia, ya. va a aparecer. Entonces, cuando hablamos de la tasa de cuánto es el costo de oportunidad, estábamos diciendo es la rentabilidad que dejo de percibir por negocio alternativo, ¿ya? Lo que ya hemos visto como costo de oportunidad, ¿ya? Por lo tanto, siempre mi costo de oportunidad va a depender de la rentabilidad de los negocios alternativos. Siempre. ¿Sí? Siempre, siempre, siempre. ¿Ya? Eh, ¿Cómo calculo la tasa de descuento para el inversionista? Ahora vamos a calcular la tasa de descuento. ¿Ya? La tasa de descuento del inversionista es una cierta tasa de descuento sin riesgo más una prima por riesgo. RF se conoce como tasa libre de riesgo o rentabilidad asegurada. Y la prima por riesgo es lo que exige el inversionista al optar por una inversión distinta a la que le reporta una rentabilidad asegurada. ¿Qué significa? Yo tengo un proyecto y ese proyecto, ya, yo para hacer ese proyecto yo tengo plata en el banco. Ya, esa plata yo podría, o tengo plata, y esa plata yo la podría, en vez de hacer el proyecto, yo la podría meter, por ejemplo, en un depósito a plazo que me rinde de manera segura un 1,2% semestral o un 3% anual. ¿Ya? Pase lo que pase, el banco me va a dar ese 3%. Así no hay guerra en Ucrania, no haya una guerra entre China y Estados Unidos. eh, el banco se comprometió a devolverme el 3%. Entonces, yo voy a tener mi 3%. Rentabilidad libre de riesgo. ¿Por qué libre de riesgo? Porque si yo tomara otro tipo de rentabilidad con riesgo, sería, por ejemplo, que, mira, fue una guerra con China, ¿no es cierto? Chula, y quedó la escoba, los negocios se fueron a la punta del cerro, eh, los negocios dejaron de ser rentables, rentabilidad cero, mi negocio cayó, ya. Y ahí, ¿qué es lo que pasa en ese caso? No es libre de riesgo. Pasó un evento y quedó la escoba, ¿ya? Eh, y la prima por riesgo es lo que exige el inversionista cuando opta una rentabilidad distinta a lo que reporta. O sea, yo ahora digo, mira, quiero importar. Importar viene, no sé, viene desde China para vender. ¿Ya? Chuta, cuidado, porque si hay una guerra con China, eso implica que mi negocio es complejo. ¿Ya? Entonces, ¿qué rentabilidad quiero yo por meterme? ¿Cuánto lo que estoy dispuesto a asumir de riesgo por meterme en ese negocio? Eso es lo que se conoce como prima por riesgo. También la vamos a calcular. No se preocupen. ¿Ya? Entonces, el riesgo, ¿cómo lo mido?
¿Cómo lo voy a medir la prima por riesgo? A través de algo que se conoce como modelo de precios de los activos de capital. ¿Ya? ¿Cómo se calcula este modelo de activo de capital? Normalmente la tasa de descuento en estos casos se le llama K sub S, ¿ya? Y se calcula, tal como lo habíamos visto anteriormente, la rentabilidad libre de riesgo, lo que teníamos acá, ¿ya? Y la prima por riesgo es el beta, le puso B, pues no tenía beta para colocarlo, multiplicado por eh, el, la rentabilidad de mercado menos la rentabilidad libre de riesgo, la misma que teníamos acá, ¿ya? ¿Qué es el beta? El beta es una medida de riesgo, ¿ya? Que yo no puedo controlar, ¿ya? Es el riesgo propio de la empresa, propio del mercado y de la industria, ¿ya? Yo asumo ese riesgo. O sea, por ejemplo, hay negocios que son más riesgosos que otros y yo no puedo hacer nada para que ese riesgo cambie. Eso es un riesgo sistemático, ¿ya? Y se calcula como la covarianza entre el riesgo de la industria en la cual estoy metido con respecto al riesgo del mercado. Y eso respecto a la varianza del riesgo del mercado. ¿Qué es la varianza del riesgo del mercado? El riesgo del mercado, perdón, ¿qué es lo que es el riesgo del mercado? El riesgo del mercado es el riesgo de todos los activos de todas las empresas que están en el mercado. ¿Ya? ¿Y eso cómo lo mido? A través de la bolsa de comercio, cuando aparece, ¿no sé, todo esto, lo que se conoce como se me fue el nombre, los indicadores de la bolsa de comercio. Bueno, en caso norteamericano, el Standard Poor's, ¿se han escuchado eso? El Bovespa, el... Ay, en Chile se me pone el nombre ahora, ah, la tasa... No, se me pone el nombre. Ahí me voy a acordar, me voy a acordar, ya. Pero el riesgo del mercado. Entonces, en promedio, ¿cuánto están rentando todas las empresas del mercado? ¿Cuánto están rentando todas las empresas del mercado? ¿Ya? Respecto al riesgo de la industria, porque es distinto el riesgo que tiene, por ejemplo, la industria inmobiliaria, ¿ya? La industria inmobiliaria tiene una tasa de descuento, tiene una rentabilidad que es propia. Entonces, lo que yo, si me voy a meter, por ejemplo, en un negocio de construcción de edificios de departamentos, ¿ya? La industria inmobiliaria tiene un riesgo, tiene una tasa de descuento. Todos los que se meten en el negocio de la inmobiliaria, hacer departamentos, descuentan a una cierta tasa, que la tienen incorporada ya, ¿ya? Pero eso respecto, ¿cómo varía esa tasa respecto al mercado en total? A todo el mercado, ¿ya? ¿Cómo varía respecto a lo que varía todo el mercado? Entonces, en ese caso estamos hablando de el beta, ¿ya? No sé si queda menos claro o no. Eh, son la mala 9, ya. Vamos a seguir viendo el beta en la próxima clase para aclarar más y ahí vamos a ver también el tema de lo que preguntaba, ¿no sé, después el compañero respecto a, a cómo calculamos que se entiende por la eh, Amortización amortización de del préstamo. crédito. ¿Ya? ¿No sé si hay alguna consulta, duda? Oye, en principio entonces el Profe, certamen el viernes no va. Yo le voy a colgar de nuevo un mensaje. ¿Ya? Puesto que recibí, ¿no es cierto?, el reclamo de que tenían dos certámenes en el mismo día. Alguien reclamó en la escuela y así que tengo que cambiar. ¿Ya? profe, Sí, Valeria. em, estas clases, esta diapositiva, las va a subir a Deca, que no Sí, están. voy a subirlo todo, sí, lo voy a subir todo, sí, 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 sí. Todo esto hoy día lo voy a tratar de subir. Va a quedar todo esto en la DECA. Profe, ¿para cuándo quedaría el certamen? Si no queda para este Vamos a tener viernes. que verlo ahí.
en conjunto y que no vaya a tener de nuevo otro certamen en el mismo día que algunos de ustedes reclamen. Profe, ¿y no podría hacerlo como también subirlo a DECA el día sábado, como son dos partes de una misma evaluación? Sí, lo que pasa es que el ejercicio yo prefiero hacerlo individual, porque ya se van a compartir resultados, se van a comparar certámenes con la parte de alternativa. Oigan, que no van a preguntarse entre ustedes la alternativa, nosotros lo van a hacer en grupo. Entonces tiene que haber una parte que sea individual, y esa parte individual es la parte del ejercicio. Ahí tienen que hacerlo sí o sí separado. Ah, ya, vale, profe. Ya, ¿Ya? profe. No es que desconfíe, ¿eh? No es que desconfíe, o no, es que van a hacerlo cada uno y no se van a comparar resultados, pero también hay que ser realista. Así que eso me interesa para hacer la evaluación. El otro es evaluación como grupal, por decirlo así, porque sé que se van a comparar entre ustedes. Pero el otro tiene que ser evaluación individual. Si no, vos tenés que hacerlo en clase, ¿no? Yo creo que a lo mejor eso va a ser finalmente la solución, hacer la evaluación en clase y por último, después de alguna clase que tengamos que recuperar, recuperamos online también. O les subo una clase que ya tenga grabada para que ustedes la realicen. ¿Sí? Esa es como la otra alternativa. En caso de que estuviéramos corto de tiempo hacia el final de semestre. Sí, yo creo que va a ser eso. Va a ser el certamen, lo vamos a hacer mira, lo vamos a hacer la primera al día siguiente de la primera clase que volvamos presencial, dependiendo de esta cosa de la lluvia. Entonces, por ejemplo, ustedes tienen clase el día lunes, primera clase, ¿no es cierto? Sí. Ya, no hay, si todo está bien, ¿no es cierto? Y volvemos porque yo en lo personal creo que vamos a estar sin clase toda esta semana, sin clase presencial. Eh, Así que yo creo que sería mejor que sea en clase, sí. Sí, así que yo creo que lo vamos a hacer así, lo vamos a hacer en clases mejor, lo vamos a hacer en clases, mira, en este caso puntual, sería el próximo miércoles, en clase, sí, porque ya no creo que haya un temporal tan grande que vamos a estar 2 semanas online, pero en principio sería el próximo viernes, el próximo miércoles, ¿ya? Consulta, profe. Era el viernes lo íbamos a hacer las dos secciones. Sí, ahora van a hacerlo por secciones separadas, con obviamente 2 certámenes Ya, distintos. ya, ya. Ya. No sé cuál irá a ser más difícil, no tengo idea, pero bueno, si averiguo quién fue el que alegó, va a ser de esas secciones más difíciles. Qué cruel, no, ese es un chiste cruel. Chiste real. ¿Ah? Un chiste real. Sí, fue chiste más o menos real, exactamente. Dicen que entre broma y broma la verdad se asoma. Ya, Profe, dígame. ¿la parte teórica seguiría siendo este sábado? Sí, la parte teórica la hacemos el sábado, porque el sábado no tiene otro certamen, hasta donde yo sé. O hasta que no alguien no aligue, digamos. ¿Va a ser a través de la plataforma? Sí, plataforma de GA. Sí, sí, sí. Ahí voy a colocar las preguntas por plataforma y ustedes le responden alternativas, ¿no es cierto? Verdadero y falso, tal vez alguna desarrollo que tengan que escribir, para que no se copien todo, digamos, como aparezca una contribución personal. Mm. Ya, vamos a parar la grabación.